¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablemos del pensamiento. Hablemos de los pensamientos. Y cómo estos, en realidad, nos afectan más que ayudarnos. Los seres humanos somos seres, se supone, racionales. Somos seres que se supone pensamos. Cuando digo se supone es porque, pues, la mayoría de nuestras acciones, individuales y colectivas, pues no son muy racionales que digamos. Nuestra propia mente se ha vuelto más nuestra enemiga que nuestra amiga. ¿Por qué? Bueno, pues vean ustedes cómo estamos ahora. Muchas personas con problemas de depresión, ansiedad, preocupaciones, todo tipo de tensiones y conflictos. El ser humano, pues, como que no acaba de sufrir. Sigue y sigue y sigue y seguimos en estados negativos internos que nos impiden estar en paz. Y tenemos ya una obsesión con el placer, el confort, la comodidad, como una forma de escaparnos y evadirnos de esta realidad tan difícil y dura que nos hemos creado. ¿A qué me refiero? Nosotros necesitamos constantemente de paliativos, ¿sí?, en forma de diferentes cosas, ¿sí?, en forma de alcohol, drogas, entretenimiento, sexo, dinero, cosas materiales, en forma de amor romántico, en forma de aceptación, en forma de reconocimiento. Necesitamos todos estos elementos para sentirnos felices. Pero en realidad, pues, cuando tenemos todo eso, nos damos cuenta que seguimos igual de infelices. ¿Por qué? Porque están siendo meros paliativos. ¿Por qué? Porque confundimos el placer con la felicidad. El placer con la paz interna. La paz interna, la paz mental, una conciencia de verdad tranquila, de verdad serena, no necesariamente está relacionada con el placer como tal. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nuestros pensamientos se han obsesionado con todo tipo de placeres. E incluso el placer de robar, el placer de mentir, el placer de engañar, hasta llegar al placer de matar, ¿sí? Nosotros somos seres que estamos engañados por nuestros propios pensamientos, ¿sí? No son, digamos, pensamientos positivos todos los que tenemos adentro de nuestra cabeza. La mayoría en realidad no son positivos. Son constantes autoengaños para poder seguir en este estado paliativo de existencia y soportar un poco nuestra propia existencia. Nosotros como seres humanos no podemos dejar de pensar. Empecé esta reflexión diciendo que, pues, se supone que somos seres racionales, se supone que pensamos. Pero en realidad pensamos o simplemente reaccionamos ante nuestras propias proyecciones subconscientes que se forman en forma, válgame la redundancia, de pensamientos, de discursivas, de contenidos diversos. ¿Qué es un pensamiento a final de cuentas? Es un contenido mental y estamos llenos de contenidos mentales. Pensamientos sobre el futuro, pensamientos en forma de recuerdos, ¿sí?, pasado, ¿sí? Es raro que tengamos un pensamiento presente. Y si tenemos pensamientos presentes, tienden a ser cosas muy prácticas.
como estoy haciendo esto o estoy haciendo aquello. Pero si ya profundizamos un poco más en la calidad y naturaleza de nuestros pensamientos, vamos a ver que no son del todo sanos y que muchas veces son las herramientas más efectivas para deprimirnos, para angustiarnos, para preocuparnos, nuestros propios pensamientos. ¿Cuál sería la solución? Pues morar en un estado más allá del pensamiento. Y cuando digo morar en un estado más allá del pensamiento, es que la conciencia tenga la capacidad de ver más allá de sus propios pensamientos. Que no se vea finalmente la mente avasallada por este continuo flujo de pensamientos que no nos deja estar en paz y que además muchas veces nos autoengaña y nos mete en problemas de todo tipo. Entonces, estar más allá de los pensamientos nos permite ver la naturaleza de los pensamientos y es entonces poder discernir qué pensamientos son positivos, beneficiosos para nuestra vida y cuáles son meras proyecciones de nuestras propias negatividades. No se puede hacer eso si nuestros propios pensamientos nos avasallan, nos comen, ¿sí? Nos manipulan, ¿sí? Constantemente. No se puede. Si nosotros estamos imbuidos en nuestros pensamientos y nos dejamos ir con nuestros pensamientos y nos identificamos con nuestros pensamientos y les damos la razón todo el tiempo, aunque sean muchas veces mentiras, aunque sean muchas veces autoengaños, proyecciones personales, de puntos de vista muchas veces erróneos. Si nosotros nos vemos envueltos en esos pensamientos, los vamos a tomar siempre como ciertos, como reales y van a formar lo que nosotros podríamos llamar identidad. ¿Sí? Y es entonces que se empieza a formar una identidad totalmente insana, una identidad que sufre, un ente engañado en sí mismo. ¿Sí? Entonces, hay que ir más allá del pensamiento. Ir más allá del pensamiento, repito, es estar arriba, por decirlo así, de los pensamientos y observar su propia naturaleza. Y así no irnos con su naturaleza, ¿sí? Con sus formas, ¿sí? De moverse, ¿sí? De influir en nosotros. Ir más allá del pensamiento no significa convertirnos en seres irracionales, en absoluto. Ir más allá del pensamiento significa poder tener la capacidad de discernir cuáles pensamientos son positivos y cuáles no, cuáles nos ayudan y cuáles no. Pero para hacer eso necesitamos ir más allá del pensamiento. La conciencia debe tener un poder, una capacidad diferente, cosa que la mayoría de la población no tiene. ¿Cómo podemos desarrollar esa capacidad diferente, ¿sí? Interna? ¿Sí? ¿Cómo podemos ir más allá del pensamiento? Bueno, hay algo llamado meditación. La meditación, una buena meditación, y cuando digo una buena meditación, me refiero no a una meditación que nos evade aún más de la realidad, una meditación que nos crea fantasías, una meditación o un grupo de meditaciones o técnicas o disciplinas que son también paliativas, ¿sí? Y que se escudan en el nombre del misticismo, el chamanismo, el budismo, el cristianismo o el yoga o cualquier otra etiqueta que le queramos poner, pero que a final de cuentas son técnicas y son disciplinas que nos siguen evadiendo la realidad, ¿sí? Nos alteran la conciencia, nos sacan de lo que realmente está sucediendo en el aquí y el ahora. No me refiero a ese tipo de situaciones, me refiero a una buena meditación. Una buena meditación es aquella que nos permite ver la realidad tal cual es. Y para ver la realidad tal cual es, tenemos que estar más allá del pensamiento, porque ya, como acabo de explicar, el pensamiento tiende a crear su propia realidad y no a ver la realidad tal cual es, nuestra propia realidad y la realidad en la que vivimos. Es entonces que tendemos a exagerar, a reaccionar, a sobrereaccionar ante todo y nos volvemos seres estresados, neuróticos, deprimidos, ansiosos, etc. Entonces, una buena meditación es aquella que nos permite ver la realidad tal cual es. Pero esa capacidad de ver la realidad tal cual es está más allá del pensamiento, más allá, ¿sí? La mente es mucho más grande, mucho más amplia que sus pensamientos. Es un error pensar que la mente solo es sus pensamientos. Los pensamientos son solo una pequeña parte de lo que es la mente. La mente es mucho más grande,
tiene mucho más alcance. La conciencia, como tal, es mucho más amplia. Y si empezamos a explorar esa capacidad de conciencia, el tamaño de la conciencia, empezamos a entrar en campos nunca antes experimentados, ¿sí? Conocidos para nosotros. Recuerdo hace más o menos 24 años, la primera vez que experimenté en mí mismo el tamaño de mi conciencia, más allá del pensamiento. Fue un abrir de ojos. Me di cuenta, wow, soy más de lo que creía. Y entonces, cuando nosotros entramos a ese estado, más allá del pensamiento, en un silencio, lo que mucha gente dice, un silencio interno, o lo que mucha gente, de una forma muy burda e incluso vulgar, dice, la mente en blanco, que no es la mente en blanco. ¿Sí? Es acceder a la mente que está más allá de los pensamientos. Esa mente, cuando accedemos, generamos un enorme poder interno, una nueva capacidad de observación. Y esa nueva capacidad de observación es una capacidad completa. ¿Por qué? Porque la capacidad de observación basada en el raciocinio y en lo que pensamos es una capacidad, en verdad, muy, muy limitada. Muy limitada. Pero la capacidad de observación, que está basada en el silencio interno y en, vamos a decir, la totalidad de la conciencia de lo que es realmente la mente, es una capacidad por mucho más avanzada y más profunda. Y cuando logramos esa capacidad mucho más avanzada y profunda, es entonces que estamos más allá del pensamiento. Y es entonces que reaccionamos menos. Es entonces que nos damos cuenta de nuestros propios errores, de nuestras propias fantasías, de nuestros propios deseos. Y entonces nos volvemos personas más sabias. ¿Cómo podemos nosotros ir más allá del pensamiento? ¿Cómo podemos nosotros meditar adecuadamente, correctamente? Toda meditación donde tú te sientes, o te pares, o camines, o cualquier postura que tú quieras, que nada más es redundar en la reflexión, en el raciocinio y en la superficie de la mente, que sería el pensamiento, ¿sí? La parte de la mente que piensa, es una meditación muy limitada, ¿sí? Muy burda, no tiene alcance, ¿sí? Cuando me refiero a meditación no hablo de reflexión o de oración siquiera. Toda meditación que utiliza palabras, ¿sí?, repetitivas, mantras, oraciones, etc., producen un estado en la mente, ¿sí?, de concentración, ¿sí? Pero ese mismo estado de concentración es un estado artificial, producido por una palabra determinada, por un cántico determinado, que sí nos da un estado de paz, por supuesto, pero no nos permite penetrar en la realidad, en nuestra propia realidad, porque así como nos concentra y nos tranquiliza, también sirve como escudo, ¿sí? Escudo para muchas cosas, sí, pero también un escudo que no permite a la conciencia profundizar más en sí misma. Necesitamos una meditación que nos permita penetrar en nuestra propia naturaleza, en la naturaleza de nuestra mente. Cuando nosotros observamos la respiración, la mera respiración, ¿sí?, y nada más que la respiración, estamos yendo a un elemento, ¿sí?, muy simple, pero muy poderoso. La mente, cuando se conecta con la respiración, poco a poco deja de pensar, por decirle así. Es un mal término, deja de pensar, pero es una manera fácil de explicárselos. En realidad lo que hace la mente es que cuando empieza a observar la respiración, ya su atención no está toda enteramente en los pensamientos, empieza a estar en algo más, en algo que está totalmente en el presente. ¿Y qué es eso? La respiración. No es respiración pasada. Cuando nosotros pensamos en la respiración, ¿sí?, o recordamos la respiración, ya estamos en nuestra propia proyección de la respiración, ya estamos en nuestros propios recuerdos, en nuestro propio pasado. No hay respiración futura. Cuando nosotros imaginamos cómo sería meditar, cómo sería respirar, ya estamos en el futuro, porque en realidad no lo estamos haciendo. Estamos pensando algo que todavía no hemos hecho. Pero cuando observamos, de hecho, la respiración, sin imaginación, la mera respiración, es entonces que estamos observando el presente. ¿Sí? Estamos en un estado de presencia. Así es, presencia. Estoy presente. Estoy viviendo consciente de lo que está ocurriendo instante a instante. Y es entonces
que la mente empieza a tener más poder sobre sí misma, sobre sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos ya no ocupan el 100% de la conciencia. La conciencia ya empieza a abrirse a otras realidades, mucho, mucho más profundas. Además, realidades que son mucho más pacíficas. Es como estar en el océano y estar donde rompen las olas. Las olas, ¿sí?, rompen, se mueve, se agita el mar, ¿sí? Si nosotros nos quedamos en el área de las olas, vamos a ser revolcados constantemente, vamos a estar agitados. Tomando en cuenta un paralelismo con los pensamientos, con la mente, esa es la parte de la mente que piensa, donde rompen las olas. Pero si nos vamos a la profundidad del océano o nos metemos mar adentro, es otro tipo de vaivén, ¿sí? El mar tiene otro tipo de flujo, otro tipo de movimiento, mucho más pacífico. Y si nos profundizamos y buceamos adentro del océano, hay calma, hay movimiento, hay otro tipo de ritmo. Es lo mismo con la mente. Una mente que es poco profunda, porque está imbuida en sus pensamientos, es una mente limitada. Es una mente que sobrereacciona y es una mente que, al final de cuentas, va a estar sumergida en una u otra negatividad. Llámese miedo, temor, depresión, ansiedad, frustración, narcisismo, egolatría, lo que ustedes quieran, odio, animosidad, etc. Una mente profunda, ¿sí?, una mente que está más allá de sus propios pensamientos y que los observa nada más los pensamientos como no un elemento fundamental e indispensable, sino como una mera manifestación de una sola parte, una pequeña parte de la mente. Una conciencia así es una conciencia profunda y es una conciencia como el océano, tranquilo, ¿sí?, profunda, abierta, ¿sí?, con mucha sensación de ser inconmensurable, ¿sí?, sin medida, ¿sí?, enorme, vasta, abundante. Entonces, pues les dejo este video, ¿sí?, esta reflexión sobre por qué nosotros debemos estar más allá de nuestros pensamientos. Si seguimos catalogando nuestros pensamientos como la verdad última y como lo más importante en el universo, mis opiniones, mis recuerdos, mis formas de pensar, mis creencias, y no vamos más allá de todo eso, no profundizamos en nosotros mismos, seguiremos estando en un estado, ¿sí?, de mucha angustia, mucha ansiedad, mucha depresión. También un estado donde no encontramos sentido y significado a la vida. ¿Por qué? Porque la vida, el universo, la naturaleza, es mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos, pero por mucho más. Y pues digamos que la vida nos va a quedar siempre grande. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en nuestra propia cápsula personal, encerrados, pensando que esa es la realidad, que esa es la verdad. Y esa cápsula no es la verdad, no es la realidad. Y es entonces que estamos divididos por dentro, es entonces que nos aislamos de lo que ocurre alrededor. No comprendemos muchas cosas que suceden en el universo, en la sociedad, etc. No las comprendemos, no sabemos cómo solucionarlas, no sabemos ni siquiera cómo pensarlas. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad está siendo limitada. ¿Por qué? Por nuestros propios pensamientos. Seamos más profundos. En la terminología de la escuela Theravada, ¿sí?, que es la escuela original de Siddhartha Gautama, el Buda, conocido como el Buda, ¿sí?, un príncipe del norte de la India que descubrió, yo digo que es el primer y más grande psicólogo que ha existido en la historia de la humanidad. Él llamaba a ir más allá de los pensamientos, le llamaba Samadhi. ¿Sí? Samadhi quiere decir absorción, ¿sí?, quiere decir concentración. Cuando la mente va más allá, ¿sí?, de su realidad burda superficial, cuando la mente se profundiza o profundiza. Samadhi es profundidad, ¿sí? Y solo en la profundidad, ahí es donde está la verdadera sabiduría.
Y una cosa hermosa del samadhi, cuando nosotros empezamos a meditar y empezamos a observar la respiración tal cual es, no a crearnos nuestras propias realidades meditativas, no a refugiarnos en nuestras imaginaciones para poder soportar la realidad, ¿sí?, que tanto nos aqueja. No, me refiero a cuando nosotros logramos observar, ¿sí?, realmente la respiración tal y como es, la realidad tal y como es. Empezamos a profundizar, pero también empieza a ocurrir algo muy curioso. El Buda le llamaba samatha. Samatha quiere decir serenidad. Empezamos a tener un estado profundo de serenidad y paz, ¿sí? Empezamos a tener mucha paz interna. Paz que nadie que no haya meditado, ¿sí?, no la va a comprender. Solo aquellos que han meditado profundamente, ¿sí?, comprenden de lo que estoy hablando. Una paz que va más allá de cualquier placer sensorial, que va más allá de cualquier placer, no voy a decirle terrenal, porque la meditación es totalmente terrenal. No se trata de entrar en un estado místico, no. Se trata más bien de ser verdaderos seres humanos y comprender la naturaleza tal y como es. No estoy hablando de espiritualidad avanzada. Estoy hablando de una mundanidad básica, ¿sí? ¿Cómo podemos ser seres en esta sociedad, en este mundo, así como está, tan difícil, tan lleno de problemas? ¿Cómo podemos ser felices y estar en paz? Desarrollar samatha, tener un estado auténtico de serenidad interna. ¿Cómo podemos hacerlo? Meditando, yendo más allá de los pensamientos. Hasta luego.